Pero en nombre de la Escuela y de la Red de Ingeniería queremos agradecerte este libro que escribió un catedrático de la escuela y es un jubilado, que es interesantísimo. Así que para que lo disfrutes y saques más información todavía de la que se te da. Muchas gracias. Insisto que el director de la escuela siente mucho no poder estar. Gracias. ¿No? Habrá que estudiar. Bueno, claro, la próxima vez que vengas tenemos un examen. Sí. Pero me daréis el título después, ¿no? Hombre. Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Jimena, me llamo Manuel, soy Manuel Yaca. Antes de nada, voy a dividir esta charla en 3 partes diferenciadas, que es la introducción, el preámbulo, y después vamos a ir a lo importante, que es el videojuego Ping Pong del año 1977, que para muchos es un descubrimiento bastante reciente. Entonces, me voy a presentar un poco. Bueno, yo soy de Oviedo, nací en el año 74 y estoy en esto de la informática desde el 86, ¿vale? Con 12 años. Mis padres tuvieron el detalle de regalarme un ordenador de 8 bits y los primeros 15 días empecé a jugar y después ya no. Después empecé a revolver en las tripas, ¿no? Entonces, pues yo con 12 años decidí que de mayor, de adulto, no iba a ser ni policía, ni bombero, ni astronauta, sino iba a ser informático. Que bueno, era un sueño bastante común de mucha gente porque era lo que empezaba a estar de moda, ¿no? Entonces, pues empecé a revolver como un chaval en casa, con mis ordenadores de 8 bits. Y bueno, mis padres me apoyaban, me compraban de vez en cuando ordenadores, bueno, compraba, vendía. No, hasta que empecé pues, los estudios. Yo empecé a través de Google Code y empecé con lo que es el FP. Decidí no ir a la carrera universitaria de aquella. La verdad que no había muchas opciones en aquellos años, y menos donde yo vivía, que era en Asturias. Y hice el FP y ya, pues estudiando FP en informática, empecé a trabajar. Empecé con 19 años. Entonces, pues aprendí mucho también trabajando. Y desde aquella, pues nada, pues al final terminé mi FP, empecé a seguir trabajando, me trasladé de Asturias al País Vasco a vivir, ¿no? Y ahí empecé una nueva etapa de mi carrera profesional. Volví otra vez a la formación profesional, saqué el título de técnico superior porque era más avanzado, cuando yo estudiaba no existía. Estuve cursando un año la ingeniería superior en tecnologías de la información, pero bueno, de aquella viajaba mucho por temas de trabajo, no lo pude compaginar bien. Y después nada, después acabé con una titulación de proyectos informáticos de la Universidad de Zaragoza y con algunos títulos oficiales, consultor técnico SAP y demás. Me dedico a la ingeniería de software profesionalmente, pero lo que vamos a hablar hoy no es de lo profesional, es de lo particular, que es de lo que hago fuera de la profesión, ¿vale? Yo, en principio, trabajo para el gobierno vasco en temas de ingeniería de software, servicios externos con una empresa, una multinacional francesa, ¿vale? A lo largo de estos años, pues como le comentaba a Elías antes que estábamos conversando de estos temas, pues a lo largo de estos años yo soy vamos a decir, una persona con vocación para la informática. Es decir, yo no estoy aquí porque me gustó más o menos y quiero trabajar en esto, no, yo he estado siempre. Entonces yo siempre he mantenido una vida profesional y una vida personal con proyectos personales. En la personal, pues decidí crear una página web en el año 2016. Tuve otros proyectos anteriores, pero bueno, ahora no vienen al cuento y tal. En mi ánimo de divulgar sobre informática. Entonces voy a ver si la puedo... Bueno, ahora ahí se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Voy a compartir aquí, porque es la base de todo lo que voy a contar ahora. Creo que no sé si se ve muy bien, ¿verdad? Vamos a hacer aquí esta publicidad intrusiva para que la gente se suscriba. Es que sale bastante pequeñito. Esto se ve mucho mejor, ¿eh? Es que sale descolocado porque está pequeñito. La web se llama parceladigital.com y se centra en principalmente recuperar la historia de la informática. Me centro mucho en la informática personal,
¿qué es la informática personal? La informática del usuario, ¿vale? Cuando nace el microordenador, cuando nace el ordenador doméstico, ¿vale? Eso ya lo contaré ahora un poco, porque tiene mucha relación con el videojuego que vamos a hablar, ¿no? Entonces, creo en el 2016 la web Parcela Digital y, bueno, nace inicialmente como una revista informática que tenía bastante tráfico, pero hablaba mucho de temas generalistas de informática, pues, y novedades de las empresas y cosas así. Pero bueno, con el tiempo fui viendo que de vez en cuando colaba artículos donde iba al pasado y sobre todo contaba experiencias personales. Lo que viví, por ejemplo, en los 80. Y esos atraían un público especial. Entonces llegó un momento en el año 2019 que decidí convertir la web en una especie de blog personal donde centrarme en la historia de la informática, aunque de vez en cuando saco algo de lo moderno, ¿vale? Ahí se pueden ver artículos y videoblogs que toco algunas cosas pues, del momento, ¿no? Pero casi todo es antiguo. En esa web, pues inicialmente solo tengo artículos de texto y después, pues bueno, me vuelvo un poco así, entre comillas, influencer y empiezo a crear videoblogs, vídeos cortos, vídeos de estilo TikTok, de 1 minuto y vídeos largos y podcast de audio y empiezo a contar historias que en muchos casos se han olvidado. Unas las he vivido y otras no, ¿vale? Entonces, pues esta web me empieza a dar una serie de alegrías, ¿no? Fue la mejor web de España en medios de comunicación en el 2020. Después aquí en Madrid también ganó el premio al mejor blog en idioma español en el 2021. Pues ahí hay una trayectoria, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que a través de esta web empiezo a contactar con gente, pues importante, del pasado de la informática, gente relevante. Y a través de esos contactos, pues voy recibiendo nueva información, además de lo que yo investigo, porque hago mucha labor de investigación, ¿no? Entre ellos, pues está un señor, que después hablaré con él, que se llama Paco Portal, que el año pasado recibió de manos de los Reyes de España la medalla al oro al mérito de las Bellas Artes por un videojuego creado en el año 1983, que ya lo comentaré, se llama La Puta. Pues empiezo a contactar con personas, ¿no? Entonces, a través de esas personas, pues me llegan nuevas fuentes de información y yo lo que hago es explotarlas y exprimirlas para que no se olviden. En muchos casos son cosas que se saben, pero están ahí un poco olvidadas, y en otros casos, como es el caso del ping-pong del año 1977, directamente está olvidado. Yo no lo sabía. Yo, de hecho, cuando me llega la primera información, jamás había oído hablar de algo así, en el caso de este videojuego. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es el videojuego, necesito hacer un preámbulo, porque hay que contar un poco la base, el contexto histórico, para que después sepamos de qué va el otro. Hasta el año 71, la informática era mainframes, grandes ordenadores, y eran mini ordenadores. Por aquí, pues seguramente a este señor le sonará el PDP-11 y la empresa DEC de los años 60, eso eran mini ordenadores y de gran éxito. ¿Qué quiere decir? Que no había ordenadores en casa, que una pequeña empresa no tenía ordenadores, que era una informática, la informática era hablar de cosas pues, de nivel alto, ¿no? Entonces llega el año 1971, Intel lanza el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004, de 4 bits. Con ese microprocesador llegan dos cosas importantes: la miniaturización y el propósito general. Es decir, yo creo miniaturizado en un tamaño así, creo un chip que después, extendiéndolo a una electrónica alrededor, puedo construir un ordenador completo de propósito general en un tamaño, pues al principio era como esta mesa. Eso era impensable. Eso llega en el año 71. ¿Qué pasa? Ninguna gran empresa apuesta por eso. ¿Apuesta por qué? Por la informática, no por el microprocesador, por el microprocesador creo que apuesta. Apuestan por la informática personal. Son los entusiastas de la electrónica. Son gente fanática, con muchos conocimientos de electrónica, que empiezan a montar kits en su casa. Y se empiezan a publicar en revistas de electrónica kits para, con electrónica, uno llegue con conocimientos, pues empiece a montar ahí su pequeño ordenador personal. Las revistas empiezan a distribuir ordenadores en kit.
Y después se empiezan a comercializar los ordenadores en kit. Pero había que tener muchos conocimientos en electrónica para coger eso y convertir un ordenador que operara. Y al principio esos ordenadores no tenían pantallas tampoco. Eso todo se fue añadiendo, ¿no? Hacían unos procesos, está el Altair, 8800 del año 75, que había unas palanquitas que se programaba y según como dieras, pues sacaba un resultado u otro, ¿no? Y unas luces LED. Después se le podían ir conectando monitores y demás. Entonces, esa informática personal la evolucionan los entusiastas de la informática. Ninguna gran empresa, ni IBM, ni IDEC, ni nadie apostaba por hacer un ordenador para casa. Decían, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo fabricar un ordenador para que la gente? ¿Qué va a hacer la gente con los ordenadores en casa? Realmente son algunas personas concretas como Chuck Peddle, o está Federico Fagin, que trabaja en el MOS 6502, es un microprocesador posterior de 8 bits que fue muy famoso. Está Chuck Peddle, que es el que sigue obsesivamente la idea, tengo que crear un ordenador barato y doméstico. Y de hecho se va de Motorola porque no le conceden la idea de fabricar un microprocesador de bajo coste. Y se va a Most Technologies. Y de Most Technologies sigue con su idea, crea un ordenador basado en kit que se llama el Moskin 1, y ese ordenador basado en kit lo transforma, junto con Jack Tramiel, fundador de una empresa llamada Commodore, lo transforma en un ordenador personal. ¿Vale? Al mismo tiempo llegan dos personas. Estas sí que hasta ahora todos son nombres raros, lo sé, pero llega Steve Jobs, lo conocemos todo el mundo, Steve Wozniak, su socio, el que marchó casi primero, vamos a decir, y después el otro se fue, después volvió. Ellos también potencian. De hecho, la idea, el sentido histórico que tiene todo esto es que el Apple II es el primer ordenador personal de la historia. Yo siempre he dicho que no es cierto. Sí es de los primeros, no es el primero. Sí que es contemporáneo a otros. Salieron varios a la vez. Ya, yo contaré los que considero los tres primeros, entre comillas. Pero son Steve Jobs, gente con ideas nuevas, sin empresa, las que lanzan los primeros ordenadores personales comerciales. Es decir, no viene IBM y dice, lanzo un ordenador personal. No, vienen dos personas que se alían con otras 3 o 4 y con un empresario, una persona de control económico que trae el dinero, y desde un garaje crean un ordenador personal y lo lanzan y fundan la empresa. ¿Vale? Eran empresas pequeñas. La única que estaba ciertamente ya establecida, que persiguió la idea, fue Commodore, con Jack Tramiel y con lo que había dicho antes, con Chuck Peddle, que es el que persigue un poco la idea. Entonces llegamos al año 1977. En el año 1977 salen 3 ordenadores, que son el RadioShack TRS-80, Commodore PET y Apple II. Esos son 3 ordenadores personales que se venden completamente ensamblados en tiendas y que lo puede llevar una persona a su casa y sin tener conocimientos de nada puede hacer cosas con él. Esa es la idea del ordenador personal. Lo que hay hasta el año 1977 no está abierto a cualquier persona, solo para entusiastas de la electrónica, nada más. ¿Vale? Entonces estamos en el año 1977. ¿Qué pasa en el año 1977? Que aquí, en esta institución, se crea un videojuego. Eso es lo que vamos a hablar después. Justo en el año 1977. En realidad, pues por las fechas que tengo, se crea a lo largo de 1976. Pero es en el año 1977 cuando vamos a decir que se presenta, ¿no? Pues ese videojuego se presentó antes de que salieran al mercado el Commodore PET, el Apple II y el TRS-80. De hecho, el Apple II se salió en junio. El TRS-80 se presentó en enero. Creo que no salió hasta agosto. Y el Commodore PET salió en octubre del 77. Es decir, que cuando aquí se estaba enseñando un videojuego, no existía el ordenador personal. Ya así de claro. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿y por qué cuento esto? ¿Qué relación tiene con el videojuego? Pues ahí está. ¿Cómo creo yo un videojuego si no tengo ordenadores donde crear? Ese es para mí donde está el punto de importancia. Y no lo digo en el punto de importancia de aquellos años. El punto de importancia hoy, porque hoy tenemos una visión diferente de lo que es la informática. Hoy la informática, yo me cojo un ordenador, me cojo el Unity, me cojo el Unity 3D, me cojo no sé cuántas cosas y en el ordenador lo programo, lo ejecuto, lo compilo y lo distribuyo por internet. Ya he hecho un videojuego. ¿Vale? Y hay muchos videojuegos caseros muy buenos, ¿eh? Y después las empresas, no cuento ya nada, para hacer una animación,
No están programando en ensamblador píxel a píxel cómo se mueve, y ni los sprites ni nada. ¿Qué es lo que están haciendo? Una persona se pone el motion todos los pum, 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 y captura los movimientos, pantalla en fondo verde, le pongo el fondo y ya tengo el videojuego hecho también, ¿no? A ver, tiene un coste económico elevadísimo por toda la tecnología que se utiliza, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado por completo. Pero ahora mi pregunta es, yo desarrollé videojuegos en los 80. Yo hice un videojuego estilo Monopoly, en lenguaje C, y yo me cogía el ordenador que tenía en casa, me cogía el Turbo C, me ponía a programar ahí como un loco, lo compilaba y lo ejecutaba y ya tenía el videojuego. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso en el año 77 si no teníamos ordenador? ¿Cómo se hizo aquí? ¿Cómo se hizo aquí el videojuego? Pues ahí está el mérito. Ahí está el mérito, porque es diferente a lo que conocemos hoy en día. Y realmente hoy en día videojuegos los puede hacer mucha gente. En aquellos años no se podían hacer tan fácilmente. Vale. Entonces, una vez que tenemos este preámbulo, voy a cambiar de página. Es que tengo aquí la chuletilla, ¿vale? No quiero dejarme nada en el tintero. En el año 1977 un videojuego no era... Hoy en día un videojuego es software. Es software. Es programar y utilizo una tecnología alrededor, utilizo un hardware para crear el software, pero en aquellos años un videojuego era hardware. Se desarrollaba en electrónica. Todo. Así era el tema. Había que hacer hardware. Entonces, pues tiene su historia, ¿no? Y yo lo que voy a contar ahora un poco, pues es lo que yo fui averiguando, porque ya repito que no fue nada fácil. Lo primero que voy a contar es cómo surgió, cómo descubrí que existía el videojuego, porque yo nunca jamás había oído hablar de esto. A ver, la historia en la informática es un poco caprichosa, porque la historia, estamos en una informática que tiene 50 años, en una informática personal de 40 y pico años, y la verdad es que en esta que se me ha ido santo al cielo. Vale. Quiero decir, me voy a situar para centrarme, si no, no centro el tiempo. En mayo de 2023, ¿vale? En esta informática, la historia se ha ido recuperando, o sea, es una historia muy corta, porque son 50 años, son 40, pero se ha ido recuperando ahora. Es decir, hay cosas de 30 años o 35 o 40 que ya se habían olvidado. Entonces, estamos como una escalera que vamos subiendo. Voy a poner unos 15 años aproximadamente, el primer videojuego español hecho en España era La Pulga, año 1983. Y se descubrió, vamos a decir, digo, bueno, pues estamos hablando del año 2009, ¿cómo se va a descubrir algo que era del 83? Si estuviéramos hablando del Paleolítico o en yo qué sé, ¿no? Pues es curioso, pero exactamente se descubrió porque siempre aparece alguna persona, encuentra algo de información, escarba y aparece el videojuego y empieza a tirar del hilo, ¿no? En este caso, uno de los coautores, que es Paco Portalo, del videojuego, tengo bastante contacto con él porque yo he hablado mucho de La Pulga. La Pulga no es el primer videojuego español hoy. Si ponéis en internet La Pulga, saldrá un listado y veréis grandes medios que dicen el primer videojuego español se hizo La Pulga. No es, vale, era de aquella. Hoy no lo es. Entonces, con La Pulga se empieza a escarbar un poco y yo después, cuando voy tirando el hilo, yo veo, sí, La Pulga tiene mucha importancia porque es el primer videojuego de éxito internacional. Eso sí. Es decir, ningún videojuego tuvo éxito fuera de España, ningún videojuego español, vamos a decir, tuvo éxito fuera de España hasta que llegó La Pulga, año 1983, cierto. No hay ninguno anterior. Es un dato puramente económico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de La Pulga, pues yo escribo una serie de artículos, entro en contacto con esta persona y esta persona pues vamos tratando, ¿no? En el mayo de 2023 surge una polémica en Internet y a mí me incluye, yo sin haberlo pedido, porque hay una serie de personas pues, que consideran que no. Todo el mundo dice que La Pulga es el primer videojuego español y es mentira, porque hay una máquina recreativa llamada Destroyer desde el año 80 que es el primero. Cierto, existió. Las máquinas recreativas no las tenemos que excluir de la informática personal. Al final son máquinas electrónicas, pero no las tenemos que excluir. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando se llega pues, a esa polémica, cuando llega a esa, y me salpican, empiezan a etiquetar a personas. Tú en tu web has dicho que es el primer videojuego español. No, mentira, es el primer videojuego español de éxito internacional. Yo lo he dicho, yo sé que hay otros anteriores. Y ponen al mundo, al país, a no sé cuántos, ni Dios te contesta, pero yo sí, yo entré a polémica, ¿no? Entonces yo dije, no, ya lo pongo bien claro, primer videojuego de éxito internacional, ¿no? Entonces esas personas siguen tirando, no es el primero, pues les decía yo, pues mira, os voy a decir una cosa, que vosotros estáis en internet diciendo que, señalando a personas que este es el primer videojuego y no lo es, y al mismo tiempo estáis diciendo que es el Destroyer. Pues os voy a decir una cosa, el Destroyer tampoco es el primer videojuego español. Dice, es el paracaidista de 1974. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque si no llega a ser por eso, yo no me entero que nace el ping-pong. No lo hubiera sabido nunca, que había nacido, que había existido, que se había creado aquí, no hubiera sabido absolutamente nada. ¿Por qué es? Porque yo tenía pensado publicar un artículo sobre el paracaidista. El paracaidista es una máquina recreativa creada para un empresario catalán que tenía pensado distribuirlas por ahí, por los bares y tal, del año 79. Esa máquina es un videojuego que lanza un avión que pasa, lanza un paracaidista y desde abajo le disparan y va cayendo y tú tienes que evitar que maten al paracaidista, ¿no? Eran máquinas muy sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese al final se hicieron 25 prototipos, pero llegó el color, que hasta ese momento era en blanco y negro las recreativas, llegó el color y él se echó atrás el empresario. Entonces nunca se comercializaron, pero el videojuego existió. Y entonces yo, hasta ese momento, hasta ese instante, yo decía, el primer videojuego español que lanza España es el paracaidista. De esta empresa, de esta máquina recreativa y de todo eso. Entonces, pues nada, pues decido adelantar la publicación del artículo a cuenta de esta polémica en X, ahora se llama, era Twitter, en X. Ahí siempre la gente tiene unas ganas de polémica terribles a todas horas, buscan excusas, vamos, cada 5 minutos. Entonces, pues yo nada, pues yo digo, pues lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar, ¿por qué? Porque les voy a decir, mira, vale, vosotros señaláis aquí que es cierto que hay gente que dice que el primero es la pulga, pero yo en mi caso lo estoy diciendo bien. Estoy diciendo, primer videojuego de éxito internacional, arrasó. Número 1 de ventas durante no sé cuántas semanas en Reino Unido. Número de ventas en Estados Unidos. O sea, lo es. No hay otro anterior. Porque eso además se encuentra rápido, ¿no? Bueno, pues publico el artículo del paracaidista y por ahí anda mi amigo Paco Portalo alrededor que lo lee. Claro, su videojuego es el que tiene el título del primero en todo y tal. Él mismo reconocía que yo tenía razón, primero de éxito internacional, y él siempre me dijo, el mío es el primero español original. Yo todavía nunca he hablado con él, ¿no? Un poco de qué es el significado, la palabra original, pero yo más o menos le entiendo el sentido. Pero no es el primer videojuego, ¿no? Y entonces él lee mi artículo del paracaidista. Y entonces él dice, ostras, yo sobre esto tengo que mirar a ver. Y empieza, lee y hace su investigación, ¿no? Y durante el proceso de investigación del paracaidista, pues pasan unos meses y a mí me manda un email y me dice, a ver, a cuenta de tu artículo del paracaidista, yo tengo aquí una documentación que gracias a tu artículo me había pasado a desapercibir. Era un tomo, Microprocesadores 2, se llamaba, de un seminario de microprocesadores en la UPM de marzo de 1977, donde se muestra el diseño completo. Cuando digo completo es descripción funcional, lo que son los circuitos electrónicos, los componentes utilizados y la programación y ensamblador del videojuego. Y me dice textualmente, yo cuando vi tu artículo y estuve revolviendo, pues me acordé que yo tenía ese tomo. Pues fijaros, es un doctorado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Badajoz y tenía el tomo en Badajoz. Estamos en Madrid. Y claro, yo a mí me escribe y me dice, he intentado tirar del hilo, pero no he conseguido nada. Yo no sé si esto realmente existió, si no existió, si se quedó en papel, no tengo nada de información. Entonces me dice, tú que llevas tantos años con parcela digital y que se te da bien investigar, si te paso unas capturas, si te paso lo que es el diseño, tú podrías hacer algo. Mi idea es que investigues, si continúes la investigación y que lo publiques. Esa es la idea de Paco Porta. Y dije yo, perfecto, mándame. Pero yo dije, mándame, porque voy diciendo, bueno, me escribe mucha gente con muchas cosas, ¿eh? Me escribieron con videojuegos del año 74 que no era nada. Eran patentes de alguna persona por ahí que se le ocurrió una idea, patentó no sé qué y nunca llegó a nada, no llegó ni a la patente, ¿no? Pero
Me lo mandó y me lo mandó. Y claro, me manda todo lo que fotografías del tomo 2, del apéndice 15, todavía, del anexo 15, todavía me acuerdo. No me mandó todo, ¿no? Porque ahí se hablaban de muchas cosas. Entonces empiezo a mirar, efectivamente, que era un diseño hiper detallado. Está colgado el artículo en texto en pantalla digital con muchas de las capturas. Y voy página a página y digo, a ver, yo no es que sea un súper experto en electrónica, es de las pocas asignaturas que aprobé en la universidad, pero en la electrónica, pero bueno, no soy un súper. Yo sé de ingeniería software y sé muchas cosas de hardware y todo lo que he aprendido por 40 años andando alrededor del ordenador. No, pero no soy un experto, pero muchas cosas las entendía, para mi sorpresa. Las entendía y yo, claro, yo les iba mirando y me llamaba la atención. Dice, porque sí que está hiper detallado. Algo tan hiper detallado tuvo que existir. Entonces ahí nacen dos grandes dudas. Una la tengo yo y la otra la tiene Paco Portal. Una duda es respecto a ese prototipo, a ese diseño, pues que hubiera existido el prototipo. A ver, es que esto es fundamental. Es decir, si yo he hecho algo en papel y nunca se transformó en nada, pues es su diseño. Y claro, yo decía, lo que me dice Paco Portalo básicamente, podemos estar ante el primer videojuego hecho en España. Y yo creo que sí, que podemos estar ante el primer videojuego hecho en España. Pero si no existe prototipo, ¿qué hacemos? Vale. Pues entonces, esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta ya iba por fuera, porque esto es un videojuego de ping-pong. En el año 71, el considerado primer videojuego, vamos a decir, el primer videojuego, es que yo lo iba a decir, pero no es informática, pero el primer videojuego comercial que tuviera electrónica fue el Pong de Atari, del año 71. Porque, ojo, hubo otros anteriores, pero ahí hay una disputa que yo no voy a entrar a nivel internacional. ¿Cuál fue el primer videojuego creado? Está el Space War, hay muchos, ¿no? Mouse in the Maze, no sé qué. Pero digamos que el primero que se vende comercialmente y tiene éxito es el Atari, el Pong de 1971, que primero es una recreativa, después se traslada a una consola, pero esa creación no está basada en microprocesador, está basada en circuitos TTL, porque justo salió cuando salió el primer microprocesador de la historia, ¿no? Entonces, con esa idea del Pong, pues este hombre, Paco Portalo, había oído precisamente del paracaidista, ahí es donde enlazo toda la historia, del paracaidista, uno de los creadores, Javier Valero, había oído en una charla que él se había basado en el POM para crear el del 79, el paracaidista. Entonces él tenía la duda, no será el POM de la UPM, era la duda que tenía él. Y yo tenía la otra duda que para mí era la importante, existió prototipo. Bien, el caso es que con la primera duda la solventé muy rápido. Yo encontré una charla de Javier Valero, no conseguí contactar con Javier Valero, pero se refería al POM de Atari. Ya está. O sea, era el de 1971, ahí no había relación. No había relación del paracaidista con el de la UPM. Pero lo que más me costó, y ahí sí que tuve que empezar a tirar un poco del hilo, conseguir contactar con Elías y conseguir contactar con gente, era saber si existía un prototipo y al final, en el año 1977, hubo un seminario de microprocesadores y en ese seminario de microprocesadores, una de las cosas que se hizo fue mostrar un prototipo de un videojuego del ping-pong. Esto me lo confirmó Juan Santos, que es uno de los co-creadores. Eran Rafael Martínez y Juan Santos. De aquella eran becarios, de aquí de esta UPM, creo que de aquí de telecomunicación, ¿verdad? Creo que eran becarios. Y también la historia es curiosa, porque yo fue una de las inquietudes que tenía. Claro, según voy descubriendo, volvemos a lo que habíamos hablado antes. Hasta el año 77 no se venden ordenadores personales comerciales. Entonces decías, vale, ¿cómo hubiera sido más fácil desarrollar un videojuego para el Intel 8080 si me compro un ordenador con el Intel 8080? Lo programo, lo pongo en un disquete, en una cinta o en lo que sea y lo ejecuto cada vez que lo quiero en el ordenador, ¿no? Cada vez que quiero jugar, ya está. Pero no había eso. Entonces yo, mirando la documentación, vi que la programación estaba hecha en MDS Macroassembler. Y de ahí tirando del hilo, deduje que se había hecho con una máquina Intel es MDS 800. Vale. Esto es otro dato que tenía que confirmar. El prototipo y eso. ¿Por qué? ¿Cómo se podía hacer un videojuego en aquellos años? Pues diseñabas la electrónica. En esa electrónica había un chip ROM
y había un microprocesador. Programaba el chip ROM, ahí metía, grababa mi programación del videojuego y después hacía todo el circuito, los potenciómetros se utilizaban como mandos y eso se ejecutaba en un mismo circuito con el Intel 8080 y ya o sea, construía un circuito electrónico con un videojuego que estaba grabado en ROM. Esas son las máquinas recreativas de toda la vida. Las máquinas recreativas después llevaban disquetes y discos duros, pero antes no. Antes se hacía un circuito electrónico, es proceso para eso, y para eso servía, ¿no? Entonces, ese era otro dato que tenía que confirmar. ¿Qué es una máquina Intel MDS800? Pues una máquina que tiene un grabador de Pro y que podías programar para un Intel 8080, ¿vale? ¿Cómo llegó a manos de Paco Portalo el documento Microprocesadores 2 a la Universidad de Badajoz, que era de la UPM? Esto es un dato importante, pues yo nunca hubiera llegado a mis manos. Vale, porque él empezaba a hacer sus investigaciones programando en el Zilog Z80. ¿Vale? Fue lo primero que hizo, uno de los microprocesadores más populares de los 80. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó con aquella historia? Pues que no tenía documentación. ¿Qué pasa con el Zilog Z80? Que es totalmente compatible con el Intel 8080, ping a ping. Entonces se encontró que en la Universidad de UPM de Madrid, en el año 78, había ese documento donde se especificaba el diseño de un videojuego. Entonces se hizo con él para aprender para el Zilog Z80. Y desde aquello lo guardó en su casa. Y no se acordó más. Hasta que apareció el paracaidista. No se acordó más de ese video. ¿Vale? Entonces así llegó. Así llegó. Llegó por la polémica y porque Paco Portalo se acordó que tenía aquello porque no trabajaba con Intel 8080, pero trabajaba con Z80 que le servía. Vale, entonces, llegados a este punto, pues al final se crea un videojuego. En la web de Parcela Digital está todo el diseño puesto las imágenes. La verdad que está muy bien, muy completo. O sea, y teniendo unos conocimientos que no hace falta ser muy fuertes, es inteligible todo lo que pone allí, ¿no? Y después, pues aquella averiguación que había hecho yo del Intel Intellect, pues era la única posibilidad que me salía de que se hubiera hecho. O sea, porque en realidad hacer el hardware lo podías hacer, la electrónica, pero tenías que hacer después el programa con el videojuego, ¿no? Y se hizo, y yo pensaba que se había hecho por lo del titular que aparecía arriba, está todo el código fuente compartido y aparece el titular. Y después estas dos cosas me las confirma Juan Santos. La primera, que existió un prototipo, que se utilizó una pantalla de osciloscopio, que se utilizó la electrónica diseñada de cero y están todos los componentes, no me puedo acordar de todos ahora, pero están todos los componentes en la web de Parcela Digital, en el artículo. Hay un artículo, un videoblog y un podcast, ¿vale? El artículo se centra en explicar todo eso en texto, el videoblog muestro ese diseño y en el podcast hablo un poco más de las polémicas. Es decir, hablo de la polémica en el sentido pues, que esto vino de la polémica y llegó con polémica también, que ya lo comentaré después, ¿no? Entonces, el caso es que esa máquina Intellect, que era la única posibilidad, me lo confirmó Juan Santos. Me dijo, efectivamente, se utilizó una máquina y además me dijo, y esto es muy importante, porque es otro hito. Me comentó, según la información que yo tengo, fue la primera máquina Intellect que llegó a España. Y llegó aquí, a la UPM. Por lo tanto, fuimos los primeros en trabajar en una máquina de ese estilo, porque el Intel 8080 había salido en el 75, y la máquina. Y esto fue en el 76. Cuando llegó aquí. Y después que Juan Santos y Rafael Martínez eran becarios y que habían recibido el encargo de investigar sobre esa máquina. Y que su manera de investigar fue crear un videojuego. Hasta ahí. Ahí hemos llegado. Entonces, ¿qué pasa? Bien, creamos el videojuego. ¿Por qué un Pong? Pues porque lo más popular en aquellos años era el Pong. Primero, con la máquina revertible. Después, con la videoconsola que creó Atari. Y después porque se replicaron un montón de videoconsolas que tenían el Pong y otros parecidos, ¿no? Entonces, utilizaron el concepto del videojuego, pero el diseño fue completamente propietario y exclusivo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Pong original no se creó para microprocesador y el cuento cambia, ¿vale? Entonces, aquí se hizo para microprocesador, para el Intel 8080, ¿vale? Entonces, me confirmó que existió el prototipo. Me confirmó que se hizo con esa máquina y me confirmó que fue la primera que llegó a España. Por lo tanto, hay varios hitos aquí. Hay el hito
Pues que la primera se programa con la primera máquina Intel que llega a España. No existía ordenadores personales, por lo tanto nadie se lo podía hacer en su casa. Así de claro. Era todo electrónica y como yo me las ingeniara, ¿no? Y después que, según todos los datos que tenemos, es el primer videojuego hecho en España. Desde septiembre de 2023. Hasta ese septiembre de 2023, para mí era el paracaidista. Para otros es el Destroyer. El Destroyer es de 1980. Y para el mundo en general, primer videojuego español, pones en Google, se puede probar, y sale La Pulga. Sigue siendo La Pulga. Año 1983. Y grandes medios, ¿eh? Pero ya aparece. Si pones primer videojuego español en noticias, el primero sale Parcela Digital con el artículo sobre este videojuego de la UPM. Sigue saliendo después debajo. O sea, ya hemos ganado la primera posición. Ni tan mal. Pero lo es. Después esto, pues trajo la polémica. ¿Por qué digo la polémica? Pues porque estoy en contacto con muchas personas y algunas que tienen, pues tienen mucha importancia en España en la retroinformática, en la recuperación de la historia, en la informática clásica, y con algún presidente de una asociación importante y con esta historia, ¿no? Pues hubo gente que, claro, que me vino y me dijo, no puede ser el primer videojuego español. Yo, no, bueno, si mañana aparece otro, no lo será. Anterior, digo. No puede ser porque nunca fue comercializado. ¿Qué tiene que ver eso? El paracaidista es el primer videojuego español comercial. Se creó y nunca se comercializó. Se creó para ser vendido para máquinas recreativas. Por supuesto, el del UPM no se vendió a ninguna parte ni se fue a comercializar. Pero existió prototipo. Si existió y se hizo, fue el primero. Entonces generó un debate después porque hay gente, bueno, esto al final, pues en esto también hay amigos, también hay gente que es mi amiga que es el primero en hacer no sé qué y ahora le quito el título. También hay pues ganas, miedo a cambiar la historia que tú has ido pregonando a lo largo de los años. Hasta en el año 2000 nadie se preocupaba de cuál era el primer videojuego español, porque estaba todo como muy reciente. ¿Y qué más da? En el año 2024 sí hay preocupación. Ya ser el primero es el primero. Pero la realidad es la que es. Entonces, con todas las pruebas, se publicó el artículo, el videoblog y el podcast en Parcela Digital. No hay algún medio de importancia. Vandal, por ejemplo, que es una web muy importante de tema de videojuegos que está integrada en el periódico El Español, del que había dejado El Mundo, no me sale el nombre. Pero ahí en el periódico sí que, por ejemplo, hablan, dicen, reconocen. El primer videojuego, se acaba de descubrir que es el primer videojuego español, pero en realidad lo es. Y yo no tengo ningún género de duda y es algo muy meritorio. Porque además, para mí lo más importante no es que sea el primer videojuego español y fijaros que esto sale, el primero que se da cuenta es Paco Portalo. Y Paco Portalo no sigue este tema y lo sigo yo y saco el resto, ¿no? Estamos ahí un poco compartiendo ese descubrimiento, ¿no? Pero la realidad es que esto, para mí, lo que quiero destacar, resaltar es que es el primer videojuego español y en qué momento se hizo. Que es para mí lo fundamental. Que se hizo cuando no había nada. Porque en el año 84 había gente que hacía unos videojuegos buenísimos en su casa. Porque tenían los medios para hacerlo en su casa. ¿Vale? Y porque no requería un conocimiento, vamos a decir, superestelar para hacerlo. No era necesario. Entonces, por eso, para mí, este videojuego me parece fundamental recordarlo, recuperarlo y valorarlo como se debe. A mí yo, por ejemplo, ahora mismo veo ese diseño y yo pienso que... Pues tenemos aquí al jefe sí, que contrató a los becarios. Ya, Es este bueno, con Elías hemos hablado y mucho por el y el que compró el MDS, entiendo. sí. Que yo también trabajé con esa máquina. Sí, pues, pero eso es a lo que voy. Es que llegamos a ese punto, es decir, yo, por ejemplo, leo... O sea, que existe. Sí, leo ese diseño, y yo, con mis conocimientos de electrónica, que son los que son, no sabría arreglar una fuente de alimentación, no sabría cambiar un fusible, casi. Son muy teóricos. Yo leo y yo digo, ¿qué cabeza tienen que tener estas dos personas para en el año 77 hacer eso? Claro, tú, si lo comparas ahora con la PlayStation 5 y ver los juegos que hacen ahora, no lo puedes comparar.
Pero ahí yo siempre quiero recalcar lo que yo siempre he defendido a lo largo de esta defensa continua de recuperar la historia y traer cosas y recordar. Aquí más que recuperar lo que hago es recordar. O sea, no es lo mismo. Recuperar es recuperar el ping-pong. Porque es que no existía ninguna mención en Internet, nada. Y que no exista nada en Internet, eso es la bomba, porque hasta de cosas de la esquina aparece algo. Entonces, esto es recuperar. Recordar, digo, que hay cosas que se saben, pero que están un poco en el olvido, entonces las recuperas y traes información nueva y tal. Esto es recordar. Esto es recordar. Y entonces, claro, si yo voy a comparar los videojuegos de hoy con lo de aquello, no se puede comparar, porque aquello eran 2 palos. Y pegaba la pelota aquí, iba por otra y yo la otra. Pero eso requería un ingenio para construir eso, que ahora todo está automatizado mediante máquinas y unos equipos de la leche, ¿no? Y para mí, pues, eso es lo que quiero destacar, porque es lo que iba a comentar antes, lo de la pirámide del éxito. Yo siempre he defendido, hay una pirámide del éxito y está invertida. Entonces, cuando la gente me dice, yo, por ejemplo, todos mis blogs y todo esto, todo es producción mía, la web la hago yo, el diseño gráfico, y esto no es un WordPress, que es lo que hace todo el mundo. No, yo esto la diseño de cero, la programación, todo. Los vídeos los monto yo, los edito yo, los podcasts los monto, solo trabajo yo, ¿no? ¿Pero por qué puedo hacer esto? Porque allá en los años 80 y en los 70 había unas personas que crearon un lenguaje de programación de bajo nivel. Con ese bajo nivel se creó otro de medio nivel y con ese de medio nivel, por ejemplo, sería el lenguaje C, y se creó otro de alto nivel, el Visual Studio.NET, el Java, el no sé qué, de alto nivel, sí. Y entonces yo tengo más fácil hacer cosas que si las tuviera que hacer en ensamblador o las tuviera que hacer en código máquina, echaría a correr. Porque eso no es apto para cualquiera. Pero en cambio, programar hoy en día es apto para cualquiera, porque tenemos lenguajes de alto nivel. Y lo mismo digo, yo puedo editar un vídeo, que tengo un super programa de edición, que alguien programó un lenguaje de medio nivel, que a su vez, gracias al que creó el de medio nivel o el de bajo nivel, estamos aquí. Entonces, es a lo que voy. Es una pirámide invertida. O sea, los de aquí nos hicieron una base, que gracias a todo eso podemos hacer un montonísimo de cosas ahora y las podemos hacer en casa. Y esa es la importancia. Por eso yo quiero valorar que en el año 77, hacer que 2 palitos se movieran así y que pudieras interactuar con ellos era mucho más que hacer el último videojuego de FIFA 20 de este año de la PlayStation 5. Era mucho más. Y esa es la importancia. Y sobre todo el momento. Que el momento es pues el que fue. Es decir, antes de que saliera el ordenador personal. Que en el año 86, 87 yo hacía videojuegos en casa y tenía 13 o 14 años. Con gráficos o con sonido. Hacía videojuegos. Pero tenía un ordenador. Los podía hacer allí, los podía ejecutar y como había más gente que tenía ordenador, los podía grabar en un disco, se los podía dar. ¿Cómo hacías eso en el 77? Pues hiciste una máquina con un osciloscopio, una pantalla de un osciloscopio, con 2 potenciómetros, una electrónica y la ponías allí para que la gente entrara, que eso fue lo que me comentó Juan Santos, que se le enseñaba a los visitantes ese prototipo, que funcionó y que se les enseñaba. Eso fue lo que me dijo Juan Santos, ¿no? Entonces, gracias a toda esa información, pues yo no tengo ningún género de duda que el ping-pong de la UPM es el primer videojuego español y para mí tiene muchísimo mérito y que no se puede olvidar. Y ese es el objetivo. Y bueno, hay medios que les cuesta trabajo reconocerlo, porque bueno, hoy vivimos en la era del clickbait, de poner titulares explosivos con contenido básico para que la gente pinche y entre y fuera. Y ya está. Pero la realidad es esa. Es que tenemos que tenerlo en cuenta, que tiene mucho mérito, que es el primer juego español, que nadie nos diga lo contrario, porque si no, que aparezca otro del 76 o de enero del 77, pero ya cada vez es más difícil. Porque a partir del 77 no era tan difícil, porque al final, bueno, se hacía ya mucho en electrónica por recreativas, que no se hicieron hasta finales de los 70, primeros años 80, y se hacía, y ya cuando nació el ordenador personal, mucha gente hizo muchas cosas. Y muchos equipos hicieron muchas cosas, pero antes del 77 ya va a ser muy difícil. Sí que a raíz de ese artículo me llegó algún correo, como tengo una audiencia así, bueno, una audiencia baja de España y de Latinoamérica, sí que me llegó un mail que me dijeron, oye, ¿no te has dicho este? Mira, tengo uno aquí del 75. Y bueno, era pues de estos inventores, personas así individuales que metían 200 patentes, que todos los días inventaban algo, y había un caso de ahí que uno presentó una patente para inventar una consola, pero esa patente al final yo investigué y no llegó a ningún lado, nada, no existió nada, y no, era muy difícil ya es muy difícil.
Y bueno, esto es un poco lo que quería contar hoy. Y creo que no me he dejado nada en el tintero. Pero mira, voy a revisar por si acaso me he dejado algo. Pero vamos, a mí lo que... Mira, aquí Negrilla, lo voy a leer, porque lo puse, para que no se me olvidara, porque bueno, a ver, que no soy mayor, pero tengo ya unos años. El kit, encima, mira, ya me alejo para leer. El kit de la cuestión, donde encaja el nacimiento del videojuego de la UPM, es en un momento crítico del nacimiento del ordenador personal. Esto es lo que yo quería destacar. Es decir, nace, o aparece, o se presenta, o se muestra, justo, cuando unos pocos meses después, en Estados Unidos, empiezan a venderse masivamente el Apple II, el que tener en cuenta que existió un Apple I, pero el Apple I, que mucha gente cree que era un ordenador, no era un ordenador. ¿Vale? El Apple I era una placa base. El que lo compraba tenía que construirse su fuente de alimentación, tenía que ponerle su teclado, tenía que hacerlo todo, o sea, lo que eran ordenadores aquí. El primer ordenador ensamblado es el Apple II. Bueno, para mí es el TRS-80 porque es el que se presenta antes, pero bueno, que precisamente Steve Jobs tiene la idea de hacer un ordenador completamente ensamblado porque cuando los va a vender a la tienda, las placas base, a una tienda ahí al lado de Silicon Valley, en el Valle de Santa Clara, en California, cuando lo va a vender, el de la tienda le dice, ¿para qué me traes esto? Que la gente me está pidiendo un ordenador que venga ya preparado porque no tiene conocimientos. Entonces, claro, cuando entregas ordenadores ensamblados y además das un juego importante de software ya hecho, un sistema operativo, una aplicación de procesor de textos, un no sé qué, pues cualquier persona ya lo podía utilizar. Ahí es cuando nace la informática personal, en el 77. Pues es lo que marco aquí. O sea, es decir, pues el primer ordenador sale a la venta en junio, personal, ensamblado, sale el Apple II en junio de 1977 y esto es de marzo de 1977. El tomo Microprocesadores 2, que es el que estamos hablando, tengo la foto de la portada, es del año 1900, de marzo de 1977. Pues es para mí lo que más destaco. Una puntualización. Sí. Yo creo que lo más complicado de ese sistema era hacer el display en osciloscopio. En un osciloscopio. Sí. Porque luego salieron una serie de chips que te facilitaban el uso de los monitores de televisión para hacer displays con monitores de televisión. Ya. Que eso me tocó a mí después. Pero es que ahí evolucionó la informática personal, porque ahí llegaron los como el ZX Spectrum, el Commodore 64, que te vendían el teclado y tú lo enchufabas al televisor de casa. Tenía una salida RF y venga, a la antena y a jugar. Sí, claro, una salida Google. Chips para el manejo un poco del EGX y el EGI. Y manejar eso con los osciloscopios, pues tendría que pensarlo como lo han hecho. A mí en general yo creo que tiene mucho mérito todo. A mí sí que hay un presidente de una asociación muy importante, bueno, que lo diré, que es la Asociación de Retrolación, no tengo problema en decirlo, que es igual a nivel nacional es la más importante, y tiene un museo que yo he estado, me permitieron grabar en la Universidad de Zaragoza, está el Museo de la Informática Histórica de la Universidad de Zaragoza, en 3 plantas, muy completo y muy bonito. Yo hablando con él, yo le pasé toda esta información y él me decía que esto lo bueno era hoy replicado. Pero yo quería añadir otra cosa y es, tenemos la suerte que tuvimos un profesor aquí en la escuela que se llama Gregorio Fernández, que diseñó el ensamble, lo llamaba él, una serie de instrucciones de ensamblador genérico, teórico, porque no se utilizaba, pero nos enseñó en ese año, yo estaba ahí en el 77, en el 5º curso, nos enseñó cómo programar en ensamblador. Pero no era un lenguaje real, era un lenguaje más simple que el del ensamblador del 8080, pero digamos que gracias a eso también nos facilitó a Rafael Juan Santos el entender un poco lo que es un ensamblador. O sea, lógicamente, el mérito de programar en ensamblador no tiene ninguna duda, porque programar en ensamblador cualquier cosa te puedes morir ahí, ¿no? A ver, en febrero pasado... Que también había conocimientos un poco en la escuela, todas las direcciones, ¿no? La parte de electrónica, por supuesto, la parte de electrónica digital. O sea, confluían una serie de factores que hacían
bueno, que se potenciasen estos genios. No salieron de la nada. Ya. O sea, Sí, bueno, sí, quiero decir, aquí también hay una muchos labor, cursos. hay una labor de equipo, evidentemente, pero que eso no lo iba a hacer nadie en su casa, quiero decir. Esto era muy complicado. Pero yo lo que voy, por ejemplo, yo en febrero pasado cumplí ya 30 años seguidos trabajando en informática y en ingeniería del software casi todo. Yo, por ejemplo, he estado muchos años programando y bueno, yo he trabajado en .NET, Java, no sé qué, lenguajes así, lenguajes de alto nivel. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando en la época de estudiante, yo programé en ensamblador. Eso de meterse en ensamblador tienes que tener una cabeza cuadrada. Es decir, eso es estar muy cercano a la electrónica, a la máquina. Tienes que conocer cómo funciona un microprocesador por dentro a fondo para poder trabajar y mover información de un registro a otro. Eso era de locos. Entonces, claro, cuando ves un diseño de ese que es que no existe, es que es lo que digo yo siempre. Ahora vemos, por ejemplo, si quieren unos coches, vamos, espectaculares, pero vienen ya con mucha información del pasado. Pero el que creó el primer coche allá en 1800 y pico, ¿qué tiene más? Claro, compara tú los dos coches, pero ¿qué tiene más mérito? Entonces, eso es a lo que voy. Pues tú cuando ves ese diseño, yo lo que veo es que tiene muchísimo mérito. Hay una labor y hay un romperse la cabeza y bueno, a raíz de esto, ahora que acabo de recordar una cosa, pues una de las polémicas que decían es que, bueno, es que se tachó, y esto es un dato importante, se tachó que esto era un clon, a mí me dijo, algunas personas me dijeron, esto era un clon no, esto no puede ser considerado el primer español, que es un clon del POM. Eso es un clon del POM. Bueno, tú no lo viste cercano, no es un clon del POM, te voy a decir por qué. Yo me puedo basar en el concepto. De hecho, el POM lo hicieron muchísima gente, yo me puedo basar en el concepto. Pero un clon es yo veo una electrónica y la replico por ingeniería inversa. Eso es un clon. Cuando yo resulta que cojo un concepto de un videojuego y lo que hago es crearme una electrónica con un microprocesador para el cual no se creó ese videojuego, porque no se creó para el microprocesador, yo tengo otra cosa. Eso, o sea, no es un videojuego original basado en un concepto. ¿Vale? Es como si ahora, cada vez que hace un videojuego de primera persona de estos de tiros, pues dice, esto lo ha clonado porque es de tiros. No, de tiros hay muchos. ¿Vale? Pero cada uno tiene su historia, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me dijeron, era un clon, no es un clon. Entonces, pues es un poco, eso es lo que quería. Y lo que comentaba antes de lo de la asociación retracción, él lo que me decía, esto lo ideal era coger toda esa información, coger todos los circuitos y crear un prototipo hoy, coger todos los componentes y demás, o lo más parecido. Pero bueno, eso ya es muy complicado también, ¿eh? Es muy complicado. Pero bueno, y bueno, yo ya creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien quiere preguntar algo. Voy a seguir potenciando estas cosas, en la parcela digital y si salen cosas nuevas del videojuego, intentaré de hecho, los artículos los actualizo. Los actualizo y cuando recibo nueva información, después de días me mandó una cosilla y lo actualicé y lo que se va sabiendo. Y pienso que no se puede olvidar esto. O sea, es que esto se haya olvidado, esto para mí me parecía increíble. Creo que, y la manera en la que lo encontramos, vamos. Sí. Por curiosidad, los autores hicieron algún diseño posterior, ¿no? Ya con más facilidades, o que sepas. No me consta. Yo hablé con Juan Santos y lo que hemos hablado nos centramos en ese, pero yo creo que no. Yo creo que Juan Santos siguió aquí, ¿verdad? Sí. Sí, pero por lo que me comenta Rafael Martínez, no. ¿No? Fue por otro. Hasta el año 83. Sí. 84. Sí que hay bueno, por lo que hablé, que es otro artículo paralelo que hablé con Elías, sí que se centró mucho igual el trabajo por aquí en el tema de la síntesis de voz. Sí. Igual se centró más en eso, pero que yo sepa, no me consta bien. Ya. No, es que, ostras, las cosas tienen. A mí esto, a mí no sé lo que le parece a los demás, a mí me parece increíble. Hay un hito que sí que conoce mucha gente, porque está más documentado, que es la calculadora parlante. Eso lo hicieron con ese chip. Ya. Es que de eso se habla. 80-80 al 80-85.
De eso hablo algo en el artículo de la síntesis de voz que había publicado yo en Parcela Digital. Ahí sí que me costó mucho más trabajo encontrar cosas. Y ahí sí que hablo de ese, pero se menciona. Pero vamos, que no, que yo sepa, yo no creo que, yo creo que incluso no, lo que son los autores no se dedicaron especialmente a nada del videojuego a posteriori. Es que es curioso, pero muchas de las personas que en aquellos años fueron pioneros, en los primeros 80 y demás, muchos se fueron por otros. Hay otros que se mantienen, pero en un perfil bajo. La tecnología les comió, desde mi punto de vista. Les comió la tecnología, porque ya no se hacían como lo hacían ellos. Los videojuegos de los años 80 en España, en los primeros 80, eran puro ingenio. Se hacían en código máquina, se hacían en ensamblador. Era píxel a píxel, es que era puro ingenio. Pero es que Rafael Martínez era un libro abierto. O sea, sabía un montón de muchas cosas. Sí. Y Juan Santos, que ha sido profesor hasta hace 2 años aquí en la Sí. escuela, es que era teleco y además matemático. Y el tío Ya. también tenía una mente... No, es que hay que tenerla, ¿eh? Hay que tenerla. Yo, si me pusiera a hacer algo Tenía una así. mente privilegiada, Sí. pero también su personalidad también era especial. La personalidad de Juan Santos, ¿no? Sí. Suele acompañar. Suele acompañar. Exacto. Sí. Pero este Rafael Martínez era... O sea, lo tenía el ejército. Sí. Trabajaba con el CNI. O sea, Bueno, pues eso ya. un jefe. Entonces, a ver, tiene muchos Una sentidos. esta privilegiada, que no tenemos ahora el contacto. Yo he tenido contacto con él hasta hace no mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, 15 años, así. O 20. Yo no tengo contacto. Pero Sí. no sabemos dónde está, pero era uno de los que sabía más. Es decir, en el laboratorio era el que sabía cómo se solucionaba casi todo, o todo. O sea, cuando había alguna duda había que preguntarle a Rafa. No, Y porque entre los dos, yo cuando vi por primera vez me llamó la atención porque a mí me manda un email Paco Portalo, que estamos en contacto con muchas cosas, me dice, échale un vistazo a esto, a ver cómo lo ves. Mi idea es que a ver si consigues tú investigar y publicar en Parcela Digital. Y yo, además me acuerdo, estaba en un bar tomando una cerveza. Estaba en un bar de Vitoria tomando una cerveza. Me llega el email. Y bueno, a ver, como tantas, sí, recibo muchos emails de muchas cosas, ¿eh? Y yo, pues lo abro y me pongo a mirar hoja a hoja y dije yo, ostras, pues esto, cuidado. A ver, si esto existió prototipo, porque si el papel al final no llega a ningún lado, si esto existió de prototipo, este es el primer videojuego que se hizo en España. Que no es comercial, pero ¿qué más da? O sea, se hizo, ¿no? Sí. Esto es como, por ejemplo, el primer coche que se creó no fue comercial. No fue comercial, pero no deja de ser el primero. No se creó para vender. Además, es que prácticamente en serie solo, hasta que no llegó Ford, creo que no se vendió casi, se vendía, vamos, muy poca cosa. Pero quiero decir que, a ver, era el primero. Y a mí me llamó y claro, pues no había, después lo pensé bien, ponía 2 nombres, ponía Juan Santos, Rafael Martínez, y después se veía unas personas que habían participado. Yo intenté contactar con todas. Me contactó otra persona, podría ser Gregorio Fernández sería lo mejor. puede ser. Pudiera ser. Me dijo esto, me dijo, Uno de- sí, me dijo este hombre. del DIF. Oye, dice, yo le conté, a ver si sabía algo. Y me escribe 2 meses después y me dice, mira, si te digo la verdad, no te puedo decir nada porque he leído el artículo, me dice que yo ya había publicado el artículo, he leído el artículo y me dice, oye, y te doy las gracias. Y yo, ¿por qué me das las gracias? Porque ahora leyendo me he acordado de todo. Pero no te puedo dar más de lo que ya has dicho. Pero me lo dijo. Me dijo, me he acordado. Lo tenía olvidado, es decir. Y eso yo creo que ha pasado un poco en este caso, ¿no? Que yo creo que a aquella no se le dio importancia. Porque era más difícil darle importancia. Porque ¿qué era la informática para el mundo? Pero ¿qué soy la informática para el mundo? ¿Qué soy? Estamos 24 horas al día conectados. Esto es un ordenador. Esto es un ordenador. A partir de ese seminario fue la primera vez que se explicó aquí microprocesadores en la escuela. Sí, No se daba en los cursos. claro. Eso estamos hablando del año 76 o 77. Sí, No se estudiaba en la escuela microprocesadores. sí. Y eso era como un curso especial, un workshop o un curso especial
para gente. Yo recuerdo haber estado, que no sé si estuve en el primero, porque yo creo que se repitió. Yo he estado en ese curso, pero no sé si en el primero o en el segundo. Y creo que tengo los libros. El 1, el 2 y el 3. Creo que en el segundo curso hizo el 3. Sí. ¿Quién me lo habías pedido tú con los libros? No, ¿quién me los pidió? Yo creo que la persona que se fue me dijo, oye, no. Sí, me dijo, ¿no tendrás tú? Isidoro Padilla, que también era... Yo sí os digo que Paco Porta lo tiene el 2, el tomo 2 lo tiene Badajoz. Él lo guarda en su casa. Sí. Y lo guarda desde el 78. ¿Rica puede haber algo? Beca, En los fondos. debería haber en publicaciones. Yo creo que eso hay que ser... Yo creo que Manuel Sierra yo le pedí, intentó buscar publicación. y creo que no llegaron así, no sé si llegarían a encontrar algo así. Yo creo que no, pero sí que existen unos ISBNs y yo creo que por ahí se puede localizar de los 3 tomos. De hecho, originalmente solo se menciona que existían 2 en alguna parte y después nos enteramos que había un tercero. Hay 2 que son rosas y el tercero es amarillo. Sí. Y vamos a ver, lo del videojuego es el tomo 2, capítulo 15. El resto, pues habla de todo lo que se haya tratado el microprocesador, no hay que hablar ni nada. Entonces, ese es el que... Y yo tengo las fotografías del capítulo 15 en fondo. ¿Está ahí la copia del programa? Estero. Ahí es como yo pienso, ahí es como yo digo, esto va a ser una máquina Intel de MDS 800, porque era la única manera que yo veía de programar en aquella época, de grabar una ROM, una programación para un Intel 8080. Ahora que comentabas el tema de los microprocesadores, que aquí no se daba clase hasta el 77 de microprocesadores. Yo creo que se empezaría en el 80 o así a dar clase de microprocesadores. Antes. Sí, el plan 64M, que empezó en el 76, ya había asignaturas de microprocesadores. En tercero. En tercero. Es que... Cuarto, con 76, 77, 78, sí. 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 Bueno, sí, yo es que luego que terminé el 77, a mí no me lo contaron en el seminario. Sí. Usábamos el 6502. El MOS. Con el AIM 65. O AIM 65 es uno de los considerados de los primeros. Y el MOS 6502, pues es el que el Apple II y el Commodore PET llevaron ese. Sí. Sí. Y antes de eso programábamos en el SAM, en el simulador, en tarjetas, fichas perforadas, que lo ejecutábamos en el UNIVAC del Ministerio de Educación. Claro. Había un lector de tarjetas y un impresor. Yo cuento de esto de los microprocesadores, lo que quería comentar es que a la gente, que empieza a tener calado la gente, realmente son los del 75. ¿Qué quiero decir? El Intel 8080, que es del 75, y el Cielo Z80, que al final es el microprocesador más exitoso de los 80, porque es el que lleva el ZX Spectrum, el Astra, la serie Astra, que también arrasó a mediados de los años, es el que llevan los MSX, todos los MSX. Entonces, esos microprocesadores que son ¿El Acorn? ¿Cuál es que tenía el Acorn? ¿Cuál? El Acorn. El Acorn, pues la verdad, ahora no te sabría decir. Yo creo que tengo un artículo de él. Tengo del Acorn y del Oric 1. Por aquí teníamos uno de esos. Sí. Es que, a ver, el Cielo Z80 fue igual el más popular, hasta que ya llegó el mundo PC, con el Intel 8088, 8086 y tal. Pero por eso digo, se empieza a popularizar el microprocesador como tal, que empieza a llegar a la gente en el 75. Son los primeros, el 8008, ¿quién utilizaba? Y el 4004, pues el 4004 era, vamos a decir, casi no era ni comercial. Entonces, hay, y sobre todo el Cielo Z80, y ahí es cuando llega Gary Kildall, crea el CPM, el sistema operativo, en el año 76, se empieza a utilizar mucho, se empieza a popularizar. Por eso es normal que empiece a llegar en el 77, porque es cuando empezamos a oír ya, hablamos de microprocesadores domésticos. Porque los primeros, el Motorola 6800, que después vendría el 68000, ese era un microprocesador muy caro. Y el Intel era muy caro. Intel 8008. Entonces no era impensable. Esto era para un ordenador, para una institución, Entonces, que era la idea que persiguió Chuck Peddle. Chuck Peddle, hasta crear el Commodore PET, que fue uno de los 3 primeros ordenadores personales de la historia, perseguir su idea, se fue de Motorola porque Motorola se negaba a crear un microprocesador de bajo coste. Y lo hizo con el MOS 6502, que en realidad fue el 6501, que lo hicieron compatible pin a pin con el Motorola 6800. Y les demandó Motorola, y entonces tuvieron que hacer el 6502 sin que fuera compatible.
Y entonces ese es el primero que empezamos a oír porque llega con el Apple II, se hace muy popular, con el Commodore, pero enseguida ya en los 80 es el Cilo Z80, el que marca las evoluciones. El Z80 empieza en 1 MHz y acaba en 4,77 o por ahí. Eso es un poco... Por eso digo que es normal que empezaran en el 77 porque es cuando se empezaba realmente a hablar del microprocesador. Tal. Existía desde el 71. Pero bueno. ¿Sí? Pues a ver, yo voy a seguir peleando por estas cosas. Yo creo que ya el título no se lo va a quitar nadie ya. Yo creo que no va a aparecer uno anterior. No, tendría que aparecer otra universidad por ahí, pero no creo ya, ¿no? Es que he hecho con un osciloscopio. ¿Alguno de los presentes llegasteis a ver el prototipo? Yo no me acuerdo. A lo mejor sí. Creo que sí. A lo mejor sí, pero yo no me acuerdo. Yo también lo tengo difuso, pero creo que sí. Yo estaba en esa época, pero no me acuerdo de haberlo. No me acuerdo. Por lo vi. Sí que vi, ¿no? Es que a mí, Sí. pues, a mí me parece, yo cuando lo vi me parece maravilloso. Lo que pasa es que esto no te sigue, a ver, esto no es, es difícil que te siga la sociedad con ello. Pero No sé si estamos lo- en España, yo creo. ¿Eh? Yo creo que porque estamos en España. O sea, esa efeméride, no sé. O sea, Sí, la gente, digamos, que da más bombo a las cosas que sacan Sí, bueno, y de su también, país, ¿no? también depende igual de quién lo diga, pero si habláramos de otras especialidades, de otras ciencias, no sé cómo sería, pero en la informática, cuando sacas algo así y no tuvo una gran empresa detrás, no tuvo una repercusión económica, es importante. Importante, la pulga principalmente sale porque se vendió mucho y se había quedado un poco en el olvido. De hecho, fijaros cómo es la cosa. Yo ya lo comenté. La pulga la crea Paco Suárez y Paco Portalo y fíjase, o sea, empieza a recuperarse, se hace un libro porque hace un programa de televisión española en el año 2008 o por ahí, donde recuerda un poco la pulga y esto me lo contó mi Paco Portalo. Y le quitaron de los créditos. Cuando dijeron que, a ver, la intervención no sé exactamente cómo fue, era Paco, además lo firmaban Paco and Paco, con el ampersand, ¿no? Paco and Paco, porque era Paco Suárez y Paco Portalo, ¿no? Entonces, pues hacen un programa y en ese programa hablan de la pulga, lo recuerdan y que tuvo un éxito. Ahí se inicia lo que se llama, con ese videojuego y el Silfred, la edad de oro del software español, que es la del 83 al 92. ¿Por qué se le llama así? Porque ahí nació una generación de genios de la informática, de genios creando videojuegos, pero estamos hablando de Fernando Arrada, de Carlos Granados, estamos hablando de Paco Menéndez, asturiano como yo, que era un genio. Estamos hablando de gente muy buena, Camilo Cela, que era sobrino de Camilo José Cela. Y entonces, pues cuando sale ese tema, cuando él ve que no están los créditos, dice, me han quitado. O sea, ponía el viejo. Entonces él empieza, y con la Universidad de Badajoz lanzan un libro para recuperar la historia. Y es un poco en aquella época cuando la gente empieza a decir, ¡ay, espera! Es verdad, si hubo un videojuego español que tuvo muchísimo éxito fuera de España, que era La Pulga. Entonces ahí ya enseguida se le asocia la etiqueta del primer videojuego español. Pero se sabe que en recreativas hubo unos cuantos antes del 83. A partir del Destroyer del 80 y el paracaidista en el 79, que la diferencia del paracaidista es que nunca llegó a funcionar comercialmente, pero tenía un fin comercial. Entonces es un poco eso, ¿no? Así es y en la historia. Entonces con esto de la pulga, por ejemplo, pues ahí vi una repercusión económica y yo creo que sí, bueno, se hizo bien la campaña y tiraron los medios, tiraron un poco, ¿no? El mundo, el no sé qué, y hablaron de él y se volvió a recuperar. De esto hasta ahora está ahí en Google bien posicionado, pero tampoco han venido los medios y han dicho, oye, recordar esto. Pero yo creo que, como me dijo una persona hace mucho tiempo, que aprendí mucho de eso, yo le dije, oye, esto que hemos sacado no funciona. Me dice, esto no es una carrera de 100 metros lisos de velocidad, esto es una carrera de fondo. Hay que ir despacio, esto llegará más adelante. Y es lo que pienso, que esto que se ha contado tendrá más repercusión dentro de unos años, que esté en Internet, que la gente lo vaya a ver. Yo he visto que poco a poco se suman páginas web
y dicen, ¡oye, espérate, he visto esto! El primer videojuego español estaba olvidado. Pues tendría que haber de otros temas, porque en la escuela aquí hay muchas primeras cosas Sí. que se han hecho en esta escuela, ¿no? Sí, no, y seguramente. Y es que además yo de este digo, no es que solo sea el primer videojuego. O sea, bueno, es contado digamos, el primer conversor texto habla comercial que yo Sí. sepa, se hizo aquí, Sí, con Sí, la redacción. sí, Pero también el primer nodo de Internet sí, también se hizo aquí, el primer nodo de Internet en España. sí. Y bueno, pues, no sé, te vas a hablar de supongo que más. Yo creo que esas cosas, Lo que se han yo hecho, creo que ¿no? esas Pero cosas se han hecho. hay que potenciarlas, yo pienso que no hay que olvidarlas. Yo siempre he dicho, en el año 2021 fue en febrero, y me entrevistó Carlos Herrera por un libro que había publicado yo de historia de la informática, y me entrevistó en su programa, en Herrera la Cope, en directo. Y ese día, pues, hablamos de muchas cosas. Estábamos hablando todo esto, de toda esta historia olvidada, bueno, él me recordó que él había tenido un Astra también. Y yo pienso que todas estas cosas, en cierto modo, o sea, no se pueden olvidar. Es decir, las tienes que potenciar, o tienes que decir, oye, aquí se hizo esto. Porque es que si no, se quedan y ahí se quedan. Sí, por lo menos aumentar un poco nuestra autoestima, ¿no? Entonces es muy, muy buena. Sí. Esto tengo que dejar. Sí, Bueno, ahí estamos finalizada la sesión. Sí, muchas gracias. El tema de los museos quizá puede, que ya hablaremos de ese tema, puede ayudar a recordar. Bueno, muchas Por ejemplo, en gracias. semiconductores. Muchas gracias, don Manuel.